Hola, muy buenos días. Gracias por unirse a este webinar de Mont Group, particularmente de la Oficina de México. El día de hoy vamos a platicar sobre los registros de marcas en Latinoamérica y algunas ventajas estratégicas para las empresas en México. Eh, esta presentación tiene algunas generalidades que necesariamente van para explicar de manera general el marco legal y las herramientas que existen tanto en México como internacionalmente para registrar la marca en México y en diversos países. Y eh, tiene como propósito darles una idea, pues, de las ventajas, para qué se tiene que registrar, por qué se debe registrar una marca y, y también darles el marco legal general que rige en México y que también tiene muchas particularidades, muchos puntos en común con con los requisitos que existen en otros países. Muy bien. Eh, bueno, a ver, ¿para qué registrar una marca? Empecemos por ahí. Para registrar una marca, eh, la finalidad es, pues, para tener, pues, son varias razones de negocio. Y las razones, nótese que son de negocio, no son razones jurídicas. Son razones que tienen que ver con el marketing, con la idea de un producto o servicio que se vende y que la gente compra porque representa calidad, porque representa servicio, porque se representa una solución dada a un consumidor. Básicamente, las marcas es un derecho exclusivo sobre la marca. Y ahorita voy al tema de qué es una marca brevemente, respecto a los productos o servicios registrados. También sirve, esto sí es una razón legal, para perseguir infracciones, es decir, tomar acciones en contra de aquellos que estén usando la marca sin autorización, de forma patrimonial, tanto para empresas y en algunos casos para personas físicas. Sirve para crear patrimonio, que es el activo intangible, e incrementa el valor de las empresas. También sirve para otorgar licencias en caso de que se desee expandir una marca, tanto en México como en diversos países del mundo. Y una razón de marketing para generar la confianza del consumidor por el reconocimiento de la marca cuando ésta se asocia a productos o servicios de calidad. No quisiera ser tan gráfico, no quisiera ponerles marcas conocidas, porque bueno, tampoco se pretende hacer alguna publicitación, oferta de marcas, de productos o servicios, ¿no? Otra razón es para diferenciarse de la competencia. Otra razón es para expandir mercados fuera de los países de origen de la marca. Eh, todos los países, en este caso de Latinoamérica, en donde opera nuestra firma Mont Group, que son 12 países en toda América. En cada país local existen marcas que están abriéndose mercado de manera internacional y que se les invita, pues, a que también expandan su marca en los países en donde Mont tiene presencia, ¿no? Marcas colombianas en México, marcas brasileñas en México, marcas chilenas en México y viceversa. Y esta es la razón también de poder expandir los mercados internacionales fuera del país de origen de la marca. En algunos casos, para otorgar franquicias, concretamente restaurantes o también puede ser tintorerías aquí, eh, para tener un control de calidad. Es decir, la marca crea una asociación de la calidad de los productos o servicios protegidos por la marca. Mira, esta es libre de azúcar, esta es libre de organismos genéticamente modificados, esta es libre de grasa, esta tiene un mejor sabor, esta es más dulce, eh, en fin. También en algunos casos puede las marcas otorgarse como garantías de créditos y con ello promover el acceso a financiamientos. Y bueno, eso ya son algunas razones, principalmente de negocio, por las cuales se recomienda tener una marca.
En el marco legal aquí en México, es importante darles el texto legal nacional para después también comentar sobre los tratados internacionales y los principios comunes. Antes de entrar a este tema, me gustaría comentarles que, digamos, el andamiaje legal no se construyó de una forma orgánica solo por México, sino que es el producto de ciertas negociaciones de tratados internacionales y en el caso particular de México, la adecuación del marco legal corresponde a la obligación que se le impuso al país en algunas épocas para poder acceder a ciertos tratados, como en su momento fue el Tratado de Libre Comercio, como en su momento también fue la entrada a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, y la propiedad intelectual no, industrial intelectual no fue la excepción. Entonces, no es que los legisladores mexicanos hayan eh, inventado, por así decir, estos principios básicos de derecho de la propiedad industrial, sino que fueron recogidos de ya diversos ordenamientos que los contemplaban. Y aquí les comento algunos principios básicos sobre las marcas, o respecto de las marcas. Eh, una marca es todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección. Es decir, en este caso hago una pausa señalando que puede tener una denominación, y en este caso si solo tiene la denominación es nominativa, puede contener un logo, si no tiene una denominación pero sí tiene un logo, en este caso es una marca innominada. Y si tiene una combinación de ambos, es una marca mixta. Y la marca va a proteger productos o servicios de la misma especie o clase en el mercado. Y es importante, me detengo un poco en decirles que existe una clasificación internacional, que es la clasificación internacional de NISA, que divide los bienes y los servicios que se pueden registrar en una marca. Y voy a hacer una pausa para comentarles la clasificación de NISA, en este caso del INPI, y darles un ejemplo de ello, eh, porque es importante que ustedes sepan que, a diferencia de otras materias, eh, las marcas operan con un principio de publicidad que permite que los países hayan desarrollado sistemas de Internet, sistemas de navegación, en donde ustedes pueden consultar públicamente bases de datos, en donde pueden encontrar si alguna marca ya está registrada, pueden encontrar los registros, los expedientes y determinar si los registros están vigentes o están vencidos, si tienen algún, vamos a decir, problema o se están peleando con alguna otra, con algún otro titular de alguna marca, entre otra información. Este tipo de publicidad es importante que, pues, que tengan en cuenta eh, que no la tienen otras materias, ¿no? En la materia de marcas sí se distingue porque existe esa publicidad. Y bueno, aquí les voy a comentar rápidamente, antes de volver a la presentación. Por ejemplo, tenemos ahí em, 45 clases, de las cuales de bienes me parece que es hasta la 34 y de la 35 en adelante es de servicios. Y entonces uno puede poner, ¿no? ¿Qué producto quiere registrar? Y entonces aquí, y vamos a ver que el shampoo, vamos a ver si lo estoy escribiendo mal, shampoo, eh, vamos a pensar. El champú pertenece a la clase 3, champú para alfombra, champú acondicionador, champú para bebés, etcétera. Y con esta herramienta, por lo menos del gobierno mexicano, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ustedes van a poder determinar en qué clase se registran las marcas. Otra particularidad, antes de continuar,
es que em, las marcas se registran por clase. Es decir, em, uno no puede presentar una solicitud para contemplar 5 clases distintas, sino que las marcas o los registros de marcas se presentan por clase, ¿no? Es importante mencionar también que los trámites no son gratuitos. Por los trámites se paga la tarifa de derechos que se actualiza mensualmente y se paga la tarifa de derechos en México porque son derechos que se le pagan al Estado mexicano como proveedor de servicios. Muy bien, regresando a lo que es registrable como marca y después de haber visto la clasificación de NISA, les comento, dice que las marcas deben distinguir productos o servicios u otros de su misma clase o especie en el mercado. ¿Qué no es registrable? Ahorita lo vamos a ver. No se otorga el registro cuando los contenidos de una marca sean contrarios al orden público. Y aquí es importante que por favor tomen nota de este punto del orden público, porque esto nos va a servir como argumento para, eh, para revelar la importancia del contexto local de las marcas, que muchas veces difiere de contenidos o de solicitudes internacionales. Y bueno, no me detengo aquí, pero por favor ténganlo en cuenta. ¿Qué cosas, lugares, qué cosas comunes existen? Existe una gaceta en donde se da la primera publicidad, por ejemplo, de las marcas cuyos registros se presentan, se publican de manera primigenia en la Gaceta de Propiedad Industrial, que es un órgano oficial de publicación. Como les comentaba, el registro de derechos de propiedad industrial es público, obviamente con las excepciones de patentes y modelos de utilidad que requieren cierta secrecía. ¿Qué se puede registrar? Lo que es registrable son, no me voy a extender, pero sí se los quiero comentar. Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los hologramas. Y aquí, antes de continuar, les quiero comentar que para que sea registrable tiene que ser distintivo, tiene que tener algún elemento de distintividad. La distintividad se puede lograr con un logotipo, que es como la manera más natural, y en algunos casos se logra con la combinación de la palabra y el logotipo. También se pueden registrar las formas tridimensionales, los nombres comerciales y las denominaciones o razones sociales. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada, con un nombre comercial publicado. Aquí hay una pequeña derivación de que en este caso, los nombres propios también se pueden registrar como los nombres artísticos conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor y no confundir con eso. Los sonidos, recuerden, el ejemplo más clásico es la bocina del escarabajo del Volkswagen hace algunos años. Los olores, la pluralidad de elementos operativos de imagen, como les comentaba, las combinaciones, incluidos el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, etcétera, que se distingan y que hagan que los productos o servicios sean distintivos en el mercado, y así como la combinación de signos. ¿Qué no se puede registrar? Los términos genéricos o de uso común. O sea, uno no puede monopolizar los términos o las palabras. Las palabras técnicas o de uso habitual para describir productos o servicios que se quieran distinguir, así como palabras o elementos que son comunes o de dominio público. Eh, las formas tridimensionales comunes o sin distintividad, las formas o diseños de dominio público, los hologramas del dominio público sin distintividad, signos que se describen directamente, características y que en este caso es importante, que describan directamente las características del servicio o del producto, ejemplo, silla, mesa, lámpara, ¿no? Especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o época de producción, porque uno no puede monopolizar estas circunstancias, digamos, de en sí mismos, de la especie, de la calidad,
porque entonces se privaría al resto de la población de registrar sus marcas. Las letras, los números o colores sin combinación distintiva, o sea, importante que tengan una combinación. Las letras, dígitos o colores aislados que carezcan de elementos que los hagan distintivos no son registrables por sí solo. Tampoco se pueden registrar las traducciones, las transliteraciones. Las traducciones se pueden registrar como obra literaria conforme a la Ley Federal de Derecho de Autor. La transliteración u ortografía caprichosa de términos no registrables. Los signos que imiten símbolos oficiales. Los escudos, banderas, los emblemas oficiales. Las monedas, los billetes o medios de pago. Aquí incluso puede existir el eventual delito de falsificación. Las monedas, billetes, los signos relacionados con instrumentos internacionales, el signo de la ONU, el escudo de la ONU, de la OEA, no se puede registrar. Los signos confusos con lugares geográficos o denominaciones de origen, porque aquí existe una clasificación completamente separada, que es la denominación de origen o la indicación geográfica, como registrables de manera separada y distinta de las marcas. Ahora, ¿qué sucede en las oficinas tanto de México como de muchos lugares del mundo que son miembros del Convenio de París? Ocurre que cuando se va a registrar una marca, se deben de cumplir, se llevan a cabo dos cosas, el examen de forma y el examen de fondo. El examen de forma consiste en verificar, la autoridad verifica que se cumplan con los requisitos formales, y el examen de fondo o estudio de fondo ya requiere un análisis en sí mismo de lo que se va a registrar, y ocurre cuando la autoridad revisa eh, qué se va a registrar, qué producto, si ese producto tiene o puede tener algún producto anteriormente registrado que constituya un impedimento, y entonces tiene que acreditarse dos extremos. Que la marca no esté previamente registrada, que es o previamente en trámite de registro. Y dos, en caso de que la autoridad encuentre que existe un registro previamente registrado, se tiene que acreditar que con ese registro nuevo no se genera confusión entre el público consumidor. Y aquí nada más les quiero comentar esto porque no generar confusión entre el público consumidor o evitar el engaño entre el público consumidor es uno de los bienes jurídicos tutelados, por así decirlo, del sistema de propiedad industrial. Es evitar el engaño y la confusión, ¿no? Entonces aquí les quiero mencionar brevemente un, eh, un criterio de un tribunal colegiado que es relativamente reciente y me parece que es pertinente comentarlo porque el quantum de los criterios jurídicos de los tribunales se ha construido sobre la abrogada ley de la propiedad industrial, que estuvo vigente hasta 2020, pero ya, pues a 5 o 6 años de promulgada esta nueva ley, ya están existiendo los criterios que por supuesto se robustecen, en algunos casos se modifican pues con los nuevos casos que llevan, el nuevo case law que llega en primera instancia a los tribunales colegiados y en algunos casos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Brevemente, sin extenderme, les platico muy rápido que para controvertir hechos, actos de autoridad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la vía que normalmente se utiliza es el juicio contencioso administrativo. De hecho, aquí en México, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene una sala especializada en propiedad industrial intelectual y es la sala que resuelve pues todos los casos de las controversias entre el INPI y los particulares, que tienen que ver algunas con negativas de registro y en su mayoría o en su buena parte con infracciones de propiedad industrial. A ver, básicamente, me detengo en los criterios para determinar la solicitud en grado de confusión, como les comentaba, para proteger que no se produzca engaño en la gente
en el público consumidor al registrar una marca. Una persona solicitó el registro de una marca, de un diseño que comprendía las palabras salud y todos, que, como ya vimos anteriormente, no son registrables. El INPI atinadamente negó el registro por considerar que era similar en grado de confusión con otras marcas que incluían esas palabras. En el juicio de nulidad, la sala competente confirmó la validez de la resolución. Confirmar la validez de la resolución significa que gane la autoridad. Entonces, contra esta resolución se promovió un amparo directo que aquí en México los tribunales competentes son los tribunales colegiados en materia administrativa. El tribunal colegiado determinó que la protección de signos que contienen términos o expresiones de uso común deben atender a su combinación específica y distintiva y no solo a su semejanza fonética, gráfica o conceptual. Aquí voy a detener un poco en las negritas para no extenderme más. Dice, siempre que sus diferencias, dice, en un análisis integral que evalúe la coexistencia pacífica de marcas con elementos similares, dice, siempre que sus diferencias sean suficientes para evitar la confusión entre los consumidores. Para determinar si se actualiza la prohibición, deben valorarse factores como la relación entre los servicios amparados, protegidos, los canales de comercialización, el público de referencia y su posible carácter de competidor o complementario. Dice, bajo este enfoque, el titular de una marca que incorpora términos genéricos o de uso común, salud, todos, en principio, asume en principio una protección más limitada y debe aceptar la coexistencia de signos similares, siempre que la combinación distintiva de los elementos y los productos o servicios que se pretenden proteger permita mínimamente su diferenciación. Aquí en México, como una sutileza, existe en la solicitud de marcas un recuadro en donde uno puede marcar las palabras que no se pretenden registrar o que no son registrables. Y de esta forma se evitan algunas, pues, este tipo de controversias. Muy bien. Otra cosa que ocurre o que puede ocurrir cuando una persona presenta un registro para solicitud de marca, y esto viene como una novedad de la ley, de la nueva Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, es el derecho de oposición, que anteriormente no estaba regulado. Eh, una vez que el INPI recibe la solicitud de marca y la publica, una persona tiene 10 días y de ahí la publicidad que les comentaba. Una persona que considere como afectada o potencialmente afectada puede presentar una oposición y después se abre un mes para que cualquier tercero interponga la oposición, ya sea que infrinja la ley o que está en conflicto con su marca. Eh, Aquí les quiero comentar que el hecho de que una persona presente una oposición, pues no prejuzga el examen de fondo, o no debería prejuzgar el examen de fondo que hace el INPI sobre el estudio de la marca. La oposición se presenta como un elemento más que el INPI deberá tomar en cuenta, los examinadores deberán tomar en cuenta para verificar si efectivamente se afectan derechos de terceros o si se contraviene la ley, ¿no? No por el hecho de que una persona manifieste oposición, significa que esa persona necesariamente tenga la razón. Hay algunos casos en donde puede existir cierta evidencia material o cierta fortaleza de argumentos, pero esto, insisto, no solamente debe de tomarse como un elemento más para el examen de fondo que hace el INPI. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Presentada la oposición, el titular de la solicitud puede hacer manifestaciones, después continuará el examen de fondo, y el INPI decidirá si concede o si niega el registro de marca. Ahora, muy bien, pasemos al marco legal internacional, que es justamente de donde se originan los lugares, los aspectos comunes de la legislación mexicana y de otros países de Latinoamérica.
que tiene su origen en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Como verán, es muy antiguo y ha tenido naturalmente ciertas revisiones. Eh, los miembros los podemos ver aquí en esta página, que es la página de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, de la World Intellectual Property Organization. Y aquí están todos los estados que son parte del sistema de la OMPI y pues prácticamente pueden ver que están pues todos los países de Latinoamérica, ¿no? Muchos otros del mundo. Y este es el sistema que les comento que pues tiene, que estableció esas aspectos, procedimientos y aspectos conceptuales comunes, ¿no? La clasificación de NISA, el examen de forma y de fondo, los conceptos de protección al público en general, etcétera, ¿no? Bueno, regresando a la presentación. eh, el convenio de la OMPI del Convenio de París fue firmado en 1883, estableció el sistema de protección internacional mínima y uniforme para los derechos de propiedad industrial de los países miembros y es administrado por la OMPI. Protege patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas y se basa en tres principios. Tres principios que han sido desarrollados pues, a lo largo de la práctica y que de manera general los enunciamos, pero que incluso en forma local pueden tener sus variantes. Bueno, el primer principio es el trato nacional, es decir, que cada estado del país miembro debe otorgar a ciudadanos de los otros países o estados miembros la misma protección que concede a sus nacionales. O sea, en México no se le puede dar un privilegio a las personas mexicanas por el hecho de que sean mexicanos, sino que tiene que, si es un país miembro de la OMPI, tiene que darle el mismo trato que se le da a los mexicanos. Muy bien, muy bien. Ahí. Derecho de prioridad. Esto es importante que lo tengan en cuenta eh, porque permite que quien presente una solicitud de patente, modelo, utilidad o marca tenga un plazo para presentar la misma solicitud en otros países miembros, conservando como fecha válida la de la primera solicitud. Eh, Bajo este esquema se puede mencionar que la fecha de primer uso de una marca puede ser la fecha usada en un país fuera de México, en un país miembro de la OMPI, y se le reconocerá como esa prioridad, ¿no? Y eso también es una de las ventajas del sistema. Independencia de las protecciones. Y aquí empiezan los problemas. Las patentes y las marcas concedidas en distintos países son independientes entre sí. Y con esto quiero decir que el ámbito nacional de alguna forma es el que prima en el sistema de marcas, porque para poder acceder, en el caso, por ejemplo, del registro internacional, primero se debe de tener una marca previamente registrada en el país de origen. Las marcas, es y muy importante que lo tengan en cuenta, tienen protección nacional, ¿no? O sea, no es que una persona registre su marca en el sistema de Madrid y entonces un, dos, tres por mí y por todas las jurisdicciones, no, eso no opera así. Cuando uno quiere registrar una marca, tiene que tener en cuenta que la marca tiene que ser registrada de manera particular en cada país, porque, eh, digamos, el ámbito territorialidad o el ámbito de validez territorial es de alcance nacional y incluso en el sistema internacional designan los países sobre los cuales se quiere registrar las marcas y eso, como
ya les platicaré más adelante, no impide que las autoridades locales hagan sus propios exámenes y evalúen los requisitos, sobre todo de orden público y de limitaciones locales, ¿no? Entonces, no pierdan de vista que las marcas son territoriales y que se tienen que registrar en cada país en donde van a surtir efectos. Bueno, sin embargo, el sistema de la OMPI prueba ser efectivo y prueba ser conveniente porque sienta las bases del sistema moderno, introduce el derecho de prioridad, que es muy clave en la protección internacional, y en algunos casos específicos es la base sobre la que después se desarrollaron tratados de cooperación en materia de patentes y los TRIPS y los APICs. Ok, en los países de Latinoamérica existen algunas autoridades que pues básicamente se dedican a lo mismo, que es el examen, en este caso, de marcas. Seguramente también ven patentes y otros derechos de propiedad industrial. Pero lo que quiero decir con esto es que con este sistema, las autoridades que están aquí enunciadas, los INPIs, los INPIs, el INAPI, SIC, etcétera, son autoridades que en los derechos administrativos de cada país son entidades independientes o que tienen cierto grado de autonomía técnica para resolver y decidir sobre las materias pues de marcas y de propiedad industrial. Eh, Como pueden ver, incluso las denominaciones son muy parecidas, ¿no? El INAPI, el INPI, eh, en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio. Y comparten todos aspectos comunes como bases conceptuales similares, ¿no? Las clasificaciones de NISA, el examen de forma y de fondo, los impedimentos de las marcas, el grado de confusión, la protección al consumidor, la presentación de solicitudes que ya en este caso se realiza tanto por internet como por la vía física en papel y ciertos plazos que son comunes como la vigencia de las marcas, que duran 10 años con derecho a renovarla, ¿no? Ahora, aquí voy a entrar a una parte muy importante y quiero ahora sí que me pongan mucha atención porque no obstante que existe un sistema internacional con aspectos comunes y con puntos comunes, sí, cada país tiene su propia diferenciación y esta diferenciación se va a dar en estos aspectos, en la persecución de infracciones, porque cada país tiene sus procedimientos para perseguir infracciones, en judicialización de las negativas. eh, Anteriormente les platicaba que aquí en México existe pues el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y luego el Tribunal Colegiado, así cada país tendrá sus instancias particulares para dirimir controversias de propiedad industrial. Los plazos de respuesta de las autoridades no son los mismos, las cargas de trabajo no son los mismos y en muchos casos pues puede diferir, ¿no? Y eso hace que el sistema de pronto sea dispar porque el tiempo que se tarda la autoridad mexicana en conceder una marca no es el mismo de la autoridad argentina, ¿no? Del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial o de la Superintendencia de Industria y Comercio. No son los mismos plazos. Entonces, estas, estas disparidades hacen que sea importante tener una planeación eh, local, es decir, focalizada en cada país para registrar una marca. Y otro aspecto diferenciador muy importante es el universo de marcas previamente registradas localmente, porque este universo es el que nos va a dar los impedimentos reales para que una marca pueda o no ser registrada en un país, ¿no? Puede ocurrir que, que en México haya muchos impedimentos para registrar determinada marca y puede ocurrir que en Uruguay no hay ningún impedimento para registrar determinada marca, ¿no? Y entonces ahí ya nos encontramos con la disparidad y como les decía, no aplica esto que pareciera que presentes una solicitud internacional y es válida para todos, no aplica así.
porque hay que cumplir con los requisitos locales de cada país. Muy bien. Bueno, de la WIPO y del sistema de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se desprende el sistema de Madrid. El sistema de Madrid eh, es un mecanismo internacional organizado por la OMPI que permite solicitar la protección de una marca en varios países mediante una sola solicitud internacional. Vamos a ver. Se basa en dos instrumentos, el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid. Actualmente, la mayoría de los países que ya enuncié y que pertenecen a la OMPI participan a través de este protocolo. El sistema permite que un titular presente una solicitud de marca a través de la Oficina Nacional de su país, pero como les comentaba, tiene que estar la marca previamente registrada en el país de origen. Designe los países en donde quiera proteger su marca y entonces es ahí donde la OMPI realiza un examen formal y publica el registro internacional. Y después cada país designado examina la marca conforme a su legislación interna. O sea, no es en automático. Significa que aunque la OMPI haya emitido un dictamen positivo o aprobatorio para registrar determinada marca, no exenta, no exime que los países, que cada país haga su propio examen de fondo para determinar la procedencia del registro. Y si no hay objeción, la marca queda protegida en el país designado, como si hubiera sido registrado directamente ahí. Las características principales es que existe una solicitud única. Bueno, una solicitud única después de haber tenido un registro de marca previamente registrado en el país de origen. Tienes un registro internacional, pero no es una marca mundial, sino un conjunto de registros nacionales gestionados de manera centralizada. Tienes la dependencia inicial. El registro inicial depende de la solicitud base de la oficina de origen, como les comenté. Y después, si la marca se cancela o concluye o es declarada nula en el lugar de origen, entonces el registro internacional se puede ver afectado, que se denomina como ataque central. El sistema de Madrid tiene una gestión simplificada. Permite renovar cada 10 años la marca mediante un mismo trámite. Y ojo, los 10 años también es el plazo común que las marcas en cada país tienen su vigencia. Puede, igual que acá o igual que en cualquier otro país, ampliar o modificar los datos y ampliar la protección. Reduce costos, mm, reduce costos, trata de reducir costos, simplifica trámites, trata de reducirlos. Facilita la expansión internacional de marcas, permite gestión centralizada y de renovaciones de cambios. Muy bien. Las limitaciones. Las limitaciones son que aunque la marca haya sido designada para Uruguay, Argentina, Colombia, Brasil, México y Perú, puede ocurrir que en México y en Perú la marca fue negada porque no cumple o porque conforme a su ley interna o porque existen anterioridades, y entonces niega la protección. Y entonces el registro internacional se queda, vamos a decir, sin algunas patas, sin algunos países designados, ¿no? No sustituye el examen nacional, o sea, no por el hecho de que la OMPI haya hecho algún tipo de examen, eso no releva al examen que por ley cada agencia, cada instituto de marcas está obligado a realizar local, ¿no? Y depende del registro base durante los primeros 5 años. Entonces, a ver, aquí vamos vamos a comentar un poquito del sistema de Madrid, ¿no? Eh, a ver, miren, aquí está el sistema de Madrid. Esta es la página. Desde aquí también se puede presentar. O sea, ¿y qué se hace normalmente? No es que se presenta la solicitud en esta página, este website, sino que la solicitud se presenta en la oficina de patentes de cada país, ¿no? Con la solicitud internacional y después se hacen las gestiones correspondientes.
A ver, pues aquí están los Estados miembros, aquí está la base de datos. Ahora, eh, el sistema de Madrid también nos ayuda a saber como una herramienta adicional, porque es una base mundial de datos sobre marcas. Aquí se puede hacer la búsqueda de qué marcas están registradas en qué países. Y esto es importante porque esta posibilidad existe. Yo ayer en preparación de esta presentación hice una búsqueda. Vamos a ver si está todavía guardada. Hice una búsqueda de algún registro que fuera medianamente controvertido. Mire, por ejemplo, este es un registro controvertido aquí en México, o por lo menos lo fue en su momento, Virgen de Guadalupe, y está registrado, eh, miren, por ejemplo, este expediente es público de un registro controvertido aquí en México, Virgen de Guadalupe, estuvo registrado del 97 al 2000, no aparecen del expediente que se haya renovado la marca, entonces esta marca pues ya está vencida o ya no existe, ya no puede ser considerada como una anterioridad, como un derecho anterior. Aquí esta persona lo registró, Donald Brown, eh, y era para proteger tarjetas telefónicas. Me fui a la base mundial y encontré, como les comentaba, esta, me parece que esta es solamente una solicitud de marca porque dice pending trademark. Este, no me parece que esté concedida porque no aparece como concedida. Y aquí están los solicitantes, unas personas de Guadalajara. Y la clasificación era para alfileres, amuletos, anillos, etcétera. Y el estatus está pendiente. Y bueno, y este tipo de cosas es importante porque ustedes pueden tener acceso a esta base de datos, es pública y está en el internet. Y de esta manera pueden saber, pueden acceder a lo que son los registros acá a través del sistema de Madrid. eh, y bueno, eso es muy importante. Ahora, dicho lo anterior, eh, perdóname, aquí esto estaba. Dicho lo anterior del sistema de Madrid y de las limitaciones, es muy importante que ustedes consideren antes de presentar una solicitud internacional ir localmente con pues, ay, perdóneme, aquí la luz, estoy jugando con la luz. Es muy importante que ustedes vayan localmente con los expertos y les quiero comentar por qué es relevante el ámbito local de cada país. Porque si bien es cierto que el sistema de Madrid facilita la protección internacional de marcas, también es cierto que no elimina la asesoría legal local, por las razones que ya les he apuntado, que son los plazos de respuesta distintos para cada país, particularmente los plazos se alargan en el sistema de Madrid, por marcas previamente registradas distintas en cada país. Lo que está registrado en un país puede no estar registrado en otro, y eso nos puede dar la posibilidad o imposibilidad de registrar una marca, ¿no? Porque puede haber criterios de impedimentos dispares entre autoridades de diferentes países, porque puede haber criterios de orden público dispares o distintos entre autoridades. En algunos casos puede haber cuestiones políticas o prácticas inusuales o no apegados de funcionarios locales. Y pues la conclusión y la recomendación es que cuando ustedes quieran registrar su marca, tanto en México como en el extranjero, particularmente en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, México, Perú, Uruguay. Estamos a sus órdenes y nos pueden contratar a los expertos de Mont Group para que los apoyemos y los asesoremos con mucho gusto para registrar su marca. No les recomendamos que de primera instancia hagan uso de la marca internacional, sino que vayan localmente, eh, porque el trabajo que se debe hacer es diferente en cada país. Como les decía, los impedimentos y los plazos de respuesta
pueden ser distintos. Entonces, aprovechen pues la sinergia que Mon Group tiene en todos estos países para poder apoyarlos en los registros de su marca, y de tener así una estrategia local focalizada para cada uno de estos países. Eh, y bueno, ahora sí, pues muchas gracias y les quiero preguntar si hay hay alguna pregunta, hay alguna pregunta para que por favor nos la hagan saber aquí por el chat. Muchas gracias. Muy bien, estamos esperando para ver si hay preguntas. Pues preguntas, si quieren consultar algo, si quieren hacer alguna consulta, pues también estamos allá a sus órdenes. Eh, Aquí están algunos correos de nuestras oficinas. Eh, aquí está este QR por si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Voy a consultar en el chat si hay alguna pregunta. Ah, ok, muchas gracias. Aquí una pregunta, gracias, de Alba Gutiérrez. Dice, si comercializo una licencia de software sin registro de marca en otro país, ¿me ampara el que hice en el Colombia antes registrada? Bueno, mira, para que te cubra la protección, si la tienes registrada en Colombia y otorgas una licencia para otro país, sí hay que registrar la marca en el otro país en donde va a surtir efectos la licencia. Te explico por qué, porque la licencia también pues tiene que estar registrada en este caso. Nada más que tu pregunta es de software. Eh, y yo te preguntaría, ¿tienes una marca previamente registrada o es un código fuente? En caso de que sea un código fuente, no estamos hablando de marcas, estamos hablando de derechos de autor. En este caso, la obra a registrar pues, software es código fuente en sí mismo es registrable en el INDAUTOR. Sí se recomienda que lo tengas registrado en el país en donde surte efectos, y hay ciertas particularidades pues específicas para registrar localmente el software que quieres licenciar. No es propiamente una licencia de marca, sino de software, pero sí recomendamos que esté registrado. Existen particularidades muy específicas. Ahora, si acaso quieres abundar en la consulta por las limitaciones de tiempo, si es que tenemos más preguntas, me puedes escribir a este correo. Gracias, Alba. Muy bien. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, a ver, espero un minutito más, a ver si hay más preguntas.
Muy bien, pues bueno, entonces, pues muchas gracias. No habiendo más preguntas, nos despedimos del webinar. Agradecemos mucho su participación y que nos hayan acompañado. Eh, También, por favor, mándenos algún correo si tienen alguna consulta. Estamos a sus órdenes y que tengan muy buen día. Hasta luego.